Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a revisar las actividades de retroalimentación que fueron entregadas el día lunes. En ella se trabajó un texto argumentativo que hablaba sobre un héroe en específico que era Nelson Mandela. Ahora vamos a realizar la lectura del objetivo para la semana. Objetivo de aprendizaje: leer un texto argumentativo distinguiendo su estructura, hechos y opiniones para identificar el punto de vista del emisor. En primer lugar, vamos a definir la ruta de aprendizajes, que básicamente tiene por objetivo establecer de manera clara para que ustedes conozcan qué se trabajará, cómo y para qué. En primer lugar, ustedes leyeron un texto argumentativo. ¿Cómo lo hicieron? Distinguiendo hechos de opiniones. ¿Y para qué? Para identificar el punto de vista del autor con respecto a un tema. ¿Cuáles son los indicadores de evaluación para esta semana? Que expliquen cuál es la postura del autor y qué argumentos utiliza para respaldarla. Para cada argumento de un texto deben establecer qué es un hecho y qué es una opinión. Expliquen cuál es su postura, si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice en el texto. Ahora, para la activación de conocimientos previos, ustedes tenían que realizar una contextualización histórica del personaje. La pregunta era: ¿quién fue Nelson Mandela y su importancia para el país de Sudáfrica? De acuerdo a la lectura que ustedes hicieron, se esperaba que ustedes se hayan contextualizado en la figura de Nelson Mandela. Él fue un líder político sudafricano que fue presidente entre el año 1994 y 1999, ¿ya? Y Nelson Mandela fue además un propulsor de los derechos de los negros. Hubo un sistema político que lo implementaron la minoría blanca, y ellos entre el año 1949 y 1992 implementaron la ley del apartheid, donde los negros no podían utilizar ni los bancos de las plazas, no podían utilizar, no tenían derecho a voto, y un sinnúmero de derechos que se les habían quitado solo por ser de raza de color. Entonces es importante que ustedes acá se hayan contextualizado para posteriormente hacer la lectura del texto. Luego, después de leer, tienen que profundizar o haber profundizado en la lectura respondiendo a las actividades en su cuaderno. Ahora viene la pregunta: según el autor, ¿qué significa que Nelson Mandela haya sido un profanador de lo imposible y del racismo? ¿Qué creen ustedes? La número 1. Aquí es importante que ustedes sepan que hay una opinión del autor. Significa, respuesta, que se empeñó en luchar contra el racismo a pesar de ser esta, en apariencia, una causa imposible de lograr. En la número 2, ¿estaba Nelson Mandela en contra de la gente de raza blanca? Justifica tu respuesta usando ejemplos del texto. Ustedes lo que tenían que haber hecho acá es haber ido al texto, haber buscado y haber emitido una opinión basándose en citas del texto o justificando con el texto. Una posible respuesta es no, pues el racismo en Sudáfrica era vivido desde los dos bandos. O sea, no solamente de los negros ni de los blancos, era de los dos bandos. Mandela tuvo que batallar contra su propia gente y en contra de políticas que propiciaron la desmembración de su país en una Sudáfrica de blancos y otra de negros. Eso es importante que les quede claro ahí entonces en la justificación de las respuestas. Ahora, la pregunta número 4. ¿Qué problemas existían en Sudáfrica según el texto de Humberto Caspa? Aquí esta es una pregunta, son hechos que ustedes tienen que identificar en el texto y responder. Según Alberto Caspa, el apartheid o segregación racial legalizada y con ellos traía con ello problemas de vivienda, pobreza y transporte para las personas de raza negra.
La pregunta número 5, ¿el autor está a favor o en contra del apartheid? Aquí ustedes tienen que haber justificado utilizando citas del texto. Él estaba en contra, ¿ya? Porque él admiraba a Nelson Mandela. Estuvo más de 25 años, aquí hay una cita del texto, en la cárcel por oponerse a las políticas de segregación racial del apartheid en Sudáfrica. Hoy Mandela es un verdadero ejemplo para todos esos presidentes y figuras políticas que sienten que son salvadores y mesías de sus países. En la número 6, ¿qué piensa el autor respecto de todos esos presidentes y figuras políticas que sienten que son los salvadores y mesías de sus países? Explícalo con tus palabras. Acá en la número 6, ustedes tienen que explicarlo con sus palabras a partir de la información que tienen dentro del texto. Una posible respuesta, que ellos no deben creer que son los únicos salvadores. Por el contrario, se desprende que el autor señala a Mandela como ejemplo para esos gobernantes, quienes debieron promover cambios institucionales y procesos políticos que a largo plazo permitían el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y en la número 7, ¿por qué los representantes conservadores del Congreso en Estados Unidos criticaron a Mandela por ser amigo de Fidel Castro? Fidel Castro es otra figura política que está relacionada con el comunismo. Y ellos criticaron porque la ideología de Fidel Castro y la de los conservadores del Congreso en Estados Unidos son radicalmente opuestas. Unos son conservadores y los otros son de comunismo. Y el hecho de que Mandela compartiera dicha ideología no les pareció bien a los conservadores. Eso es importante que ustedes acá hayan respondido de acuerdo a lo que aparecía dentro del texto. Ahora vamos a trabajar un poco lo que es la argumentación. Luego de haber respondido las preguntas, ustedes tendrían que haber copiado lo que es la información en su cuaderno sobre el texto argumentativo. La argumentación es importante que ustedes entiendan que es un tipo de discurso que utilizamos fundamentalmente tanto en la vida cotidiana como en situaciones formales y organizadas. Por ejemplo, en situaciones formales o cotidianas utilizamos para, por ejemplo, defender una postura con respecto a si nos gusta un equipo de fútbol. Por ejemplo, si nos gusta una película, ahí tenemos que decir si los protagonistas son interesantes, si el guión me pareció atractivo, si los efectos especiales eran buenos. Un sinnúmero de razones tienen que dar para poder defender una argumentación. Y en situaciones formales también y organizadas, como por ejemplo yo les puse acá una docente que está en un aula con unos niños. Entonces acá ustedes lo que tienen que hacer es observar y ver que, por ejemplo, cuando un profesor les pregunta sobre un hecho, ustedes tienen que opinar levantando la mano y argumentando por qué creen que esa es la razón de ese hecho, o sea, basándose en el hecho, tienen que argumentar. Es importante entonces también saber que los textos argumentativos escritos se basan en opiniones fundamentales que pretenden persuadir. Cuando hablamos de persuadir es convencer al lector citando razones a las que llamamos tesis. Entonces es importante que ustedes acá entiendan que en un texto argumentativo existen hechos y esos hechos se basan en razones que nosotros llamamos tesis. Yo acá le hice un esquema de las partes del texto argumentativo, que se divide en tres. La primera es la introducción. Acá el emisor introduce en el tema. En este caso, Caspa planteó una pregunta relacionada con el texto y introdujo el tema. El tema acá era Nelson Mandela como líder político. El argumento, en ella se expone la tesis, es decir, tu opinión sobre el tema basándote en lo que expusiste al principio, que es la introducción. Y finalmente, en la conclusión, debe ser corta y recordar la tesis, que la tesis es las razones que tú te basaste en hecho y concluir al respecto. Y las razones que defiendes.
Ahora tenemos acá, a modo de resumen, la introducción, la argumentación y la conclusión. Eso es importante que ustedes lo tengan claro a la hora de producir un texto argumentativo. Luego, tenían que diferenciar hechos de opiniones. Acá es importante que les quede claro cuáles son las características de un hecho y cuáles son las características de una opinión. Un hecho es un suceso de la realidad que puede ser comprobado objetivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hecho que puede ser una estadística, puede ser un dato, puede ser un hecho histórico, pueden ser acciones que realicen ciertos personajes. Y la opinión, en cambio, es la interpretación en forma subjetiva que un individuo hace sobre un hecho. Es decir, acá el emisor emite su opinión subjetiva, es decir, desde su punto de vista, opinando sobre un hecho en particular. Entonces, que ahí les quede bien claro que ustedes, el objetivo era diferenciar un hecho de una opinión. Nosotros, para opinar, debemos fundamentar con razones basándonos en hechos. Y esas razones se llaman tesis. ¿Ya? Entonces, aquí, y por último, vamos, espero que les haya quedado claro la intervención y la revisión de la guía. Nos vemos el próximo lunes con una nueva actividad. Muchas gracias.